Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa especial de Radio Francia Internacional y de France 24 para hablarles hoy del año Colombia en Francia, que está a punto de finalizar, y para ello tenemos en Escala en París a 4 invitados, 4 personas a las que gracias a ellas se ha hecho posible este gran evento, y ya saludamos al embajador de Colombia en Francia, el señor Federico Rengifo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aida. Gracias a ustedes por la invitación. También tenemos a Anushka Andrade, que es la directora del Festival Internacional de Cine de Amiens. Bienvenida. Gracias. Y como no, tenemos a los 2 comisarios de este gran evento, a la francesa Anne Luyó. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aida. Y al colombiano Fabián Sanabria. Bienvenido. Grato estar aquí, Aida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con el embajador. ¿Cuál es el balance que hace de este año tan intenso de Colombia en Francia? Pues realmente extraordinario. Yo me imagino que los comisarios van a contarle en detalle muchos de los 300 eventos que hicimos entre la temporada que hubo de junio a la que termina ahora en domingo aquí en París. Pero en Colombia hicieron los franceses 400 eventos. Eso no lo hemos realizado nunca antes con Francia. Y en todos los temas, y en muchísimas regiones del país, en muchísimas regiones del hexágono de Francia. De modo que yo creo que la repercusión y la capacidad de conocernos mejor entre los dos pueblos, sin duda alguna, va a salir muy, muy reforzada. Justamente Juan Manuel Santos, el presidente, dijo en la presentación de este evento que Colombia es un país del que se oye mucho, pero que se conoce poco. ¿Se conoce mejor ahora Colombia en Francia? Pero indudable. Es que, primero, yo creo que la capacidad que tuvimos de mostrar esta nueva Colombia, de mostrar los artistas, de mostrar las nuevas dimensiones de la economía, de mostrar nuestras regiones, eso antes no lo teníamos acá, como se lo he dicho ahora. De modo que yo creo que sí, nos conocen mucho más y tienen muchísimo más posibilidades los franceses ahora de ir a Colombia. De verdad, uno de los efectos es que, por ejemplo, el turismo de los franceses está creciendo mucho más que del promedio nacional, que crece ya casi como al 20% por año. Los franceses están creciendo mucho más yendo a Colombia, el porcentaje de franceses que va a Colombia, de modo que hay unas consecuencias que van a empezar a verse de nuestra relación. O sea que los efectos ya se están viendo. Así es. Hace justo un año se daba el pistoletazo de salida con ese gran espectáculo de luces en la Plaza Bolívar de Bogotá. Anne Luyó, la coordinadora de los eventos franceses en Colombia, ¿cuáles han sido los momentos más destacados? Bueno, este evento de lanzamiento del año como un todo, del año Colombia-Francia, en la Plaza de Bolívar, creo fue muy emblemático porque fue un espectáculo franco-colombiano en el Palacio de Justicia, que es un edificio que tiene una historia muy dramática. Entonces fue como finalmente crear luz juntos en un contexto maravilloso que es el contexto de las negociaciones de paz. Entonces, abrir una luz nueva en la relación franco-colombiana. Entonces, esto fue un evento muy importante. Otro evento que yo destacaría fue Francia invitada de honor en la Filbo, la feria del libro de Bogotá. Tuvimos un pabellón muy importante, el pabellón del país invitado, y acogimos a 200.000 personas en nuestro pabellón dedicado especialmente a la literatura infantil y el cómic, y fue una manera también de mostrar otra Francia, una Francia más moderna. Fue también el caso, por ejemplo, un tercer ejemplo de Francia invitada de honor en el Festival de la Imagen de Manizales, que mostraba la creación digital francesa. ¿Y por qué se eligió Colombia para este año 2017? ¿Cuáles fueron los criterios para celebrar Colombia? Bueno, creo que normalmente este programa francés que se llama Las Temporadas Culturales, que es un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia con el Ministerio de Cultura,
existe desde hace 30 años. Quien lo maneja es el Instituto Francés y normalmente lo hacemos con países con los cuales queremos desarrollar, profundizar la relación en contextos particulares, ¿no? Por ejemplo, hicimos con Hungría, con Checoslovaquia después de la queda del muro, ¿no? Lo hicimos con China para el aniversario de la relación diplomática franco-china. Con Colombia, por supuesto, la razón es que Colombia es una buena noticia en el escenario internacional que es la paz, ¿no? Entonces queríamos en este contexto fortalecer la relación. Justamente después hablaremos del proceso de paz. El arte ha ocupado un lugar esencial en la propuesta colombiana en Francia. Varias obras maestras de gran valor se han trasladado hasta Francia. En el Louvre pudimos ver la custodia de la iglesia de San Ignacio de Bogotá y en Nantes un verdadero tesoro con las piezas del Museo del Oro de Bogotá. Esto es lo que nos decía su directora, María Alicia Uribe. El oro, pues a diferencia también de nuestras concepciones occidentales, donde el oro le damos básicamente un valor económico, valor de riqueza material. En estas sociedades tenía un sentido espiritual, eran materiales, el oro, la plata, el platino, materiales sagrados relacionados con los dioses, con los ancestros, con los poderes de transformación, porque por ejemplo el oro pues es un material que se le puede dar todas las formas casi que posibles, también por sus propiedades como el color, el sonido, aún el olor. Tenían pues una serie de asociaciones y de significados simbólicos muy, muy importantes para las sociedades. Fabián Sanabria, supongo que trasladar estos tesoros no debe ser nada fácil, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que una de las grandes experiencias que tuvimos con Francia fue compartirles nuestro patrimonio y entender que el patrimonio no es algo del pasado, sino que nos proyecta al futuro, nos permite construir un futuro distinto. Es lo que ocurre con la memoria. Lo que decía María Alicia Uribe a propósito de las piezas del Museo del Oro, 222 que estuvieron en el Castillo de los Duques de Bretaña, aliadas con la custodia, la lechuga por sus esmeraldas, que tiene 1.485 esmeraldas entre otras piezas preciosas que también tiene, al lado de una bella escultura llamada Santa Bárbara, liga justamente dos momentos muy particulares de la historia de Colombia: el mundo precolombino, el mundo de los aborígenes y por supuesto la apropiación que hiciera la antigua Nueva Granada, que era como se llamaba Colombia en el siglo XVI-XVII, de el oro, y que tenía artesanos que supieron labrar justamente en el oro a través de un montón de técnicas que vienen de muy lejos, algo que indudablemente con la venida de los españoles fue el descubrimiento de América, entre comillas, pero que permitió justamente esa apropiación del barroco. Entonces pienso que los visitantes de la Sala Murillo del Louvre, que todavía están estas piezas, gozaron justamente con ese vuelo. En Nantes se llamaba El oro y el espíritu de los chamanes. También el vuelo del barroco estuvo presente en el Louvre. Sabemos que hay muchas actividades, exposiciones que aún van a durar bastantes semanas, pero ¿tenemos ya datos para hacer balance de este año Colombia en Francia? ¿Tenemos números? Claro que sí. Dentro de esos números podemos hablar de cerca de 1 millón de visitantes franceses y extranjeros a todas nuestras exposiciones, a nuestros eventos, nuestros conciertos, presentaciones de teatro, de música, de danza, extraordinarias a lo largo y ancho de todo el territorio francés. Más de 50 municipalidades y por supuesto todas las áreas estuvieron presentes, pero indudablemente las artes visuales brillaron. Creo que aquí hay una experiencia a continuar en el futuro y por supuesto hubo residencias artísticas y experiencias de co-creación, es decir, tanto artistas franceses como artistas colombianos se ligaron para hacer obras muy particulares en todas las artes. Una experiencia significativa son las residencias, porque durante un buen tiempo hubo artistas, tanto franceses en Colombia como colombianos en Francia, que crearon cosas magníficas. Yo creo que cuando uno pasa revista como quien se desliza en una red social, ve la riqueza tan extraordinaria que logramos compartir con ese intercambio, ¿verdad? Colombia ha ocupado un lugar muy importante en los festivales de cine de toda Francia. Tenemos con nosotros a Anuska de Andrade, que es la directora del Festival Internacional de Cine de Amiens.
El premio del jurado al mejor documental fue justamente para Rubén Mendoza por Señorita María, la falda de la montaña, la historia de un transgénero en los Andes. E incluso el afiche del festival fue hecho efectivamente por un colombiano, Pedro Ruiz. ¿Qué ha aportado Colombia a esta edición del Festival de Amiens, la 37, no? Sí, Colombia fue, bueno, el propósito era rendir homenaje a la creatividad cinematográfica de este país, también mostrar otra mirada y compartir la energía, la calidad cinematográfica, y por eso hemos presentado 11 películas de directores reconocidos, como también joven director. Y fue importante justamente compartir este momento muy particular, y tuvimos también proyecciones especiales para joven público. Y este fue un gran placer y tuvimos muchísimos espectadores. Justamente, ¿cuál ha sido la respuesta del público a la propuesta colombiana en el festival? Bueno, increíble, y porque los directores estuvieron con nosotros y había muchas charlas, y fue un momento muy particular para el público de Amiens de poder compartir momentos y ver que hay una propuesta cinematográfica de muy alta calidad, y la mejor respuesta era justamente este premio dentro de todas las propuestas internacionales, que el jurado destacó una película colombiana. Otro de los festivales de cine de referencia en Francia es el de Biarritz. El director de cine colombiano, Víctor Gaviria, nos decía esto. Se abre un momento nuevo del cine colombiano. Creo que hay cosas que no se podían hablar antes, que no se podían decir. Podemos hablar de las FARC, vamos a hablar de los paramilitares del ejército. Sobre todo, ¿sabes qué? Todas esas pequeñas cosas que la violencia había cubierto y que esos dolores habían cubierto. Yo creo que ahora vamos a empezar a hablar de las pequeñas cosas y los pequeños triunfos de la vida cotidiana. Embajador, señor Rengifo, aparte de la oferta cultural, ha habido seminarios, ha habido coloquios en los que se ha hablado de este proceso tan importante de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Este proceso ha sido un factor que ha contribuido a un mayor interés por Colombia en este país, en Francia? Claro, porque la paz en Colombia pues ha sido una noticia mundial, y Francia nos ha apoyado no solamente en temas bilaterales, sino que Francia ha sido realmente nos ha sostenido en el Consejo de Seguridad y ha participado, ha conocido. El presidente Hollande estuvo allá en Colombia mirándolo. Pero la verdad es que yo creo que lo que hemos hecho ha ido mucho más allá. Hemos logrado foros donde Colombia ha sido país invitado en todos los órdenes de la economía, en el Salón del Chocolate, en temas de gastronomía, en Bercy con empresarios, en mesas de redondas, mesas de ruedas de negocios. Hemos logrado hacer, digamos, una actividad muy fuerte también en el tema económico, y esperamos que después de eso haya, digamos, negocios que puedan concretarse en Colombia. Hemos traído empresas que han ido a mirar y a participar con Airbus en Toulouse, porque va a haber una cadena seguramente de empresas que van a fabricarle piezas a una empresa tan importante como esa. De modo que hay muchas cosas que están andando y que esperamos que con el tiempo logremos concretar. En ese aspecto de cooperación económica. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, vino a París para inaugurar la temporada en junio. Estuvo con Emmanuel Macron en la Filarmónica de París, donde tocaron jóvenes músicos de los dos países. El año empezó con un presidente, François Hollande, y termina con otro, con Emmanuel Macron. ¿En qué aspectos ha cambiado la relación entre los dos países con ese cambio en la presidencia francesa? Pues el presidente Macron recibió al presidente Santos, creo que fue el primer presidente que recibía, en todo caso, de América Latina, y lo recibió cambiando el protocolo francés, porque lo recibió en el Elysée con música colombiana, con la Guardia Republicana que lo hacía, y yo creo que de alguna manera eso significa lo que va a ser nuestra relación. Es una relación muy dinámica. El presidente Macron y el presidente Santos realmente tuvieron, yo participé en la bilateral, que tuvieron una empatía evidente, de modo que yo espero que con el presidente Macron podamos tener todavía mucho más avances.
La ciudad de Burdeos también ha sido el escenario de uno de los platos fuertes, con la exposición de una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo latinoamericano, del pop art, Beatriz González, y nuestro compañero estuvo allí en Burdeos con ella y la entrevistó. ¿Qué tipo de materiales entonces empezó a usar en los años 60, 70? Los materiales empezaron con quitar el lienzo, que era muy fino, con quitar el óleo, con quitar los colores y los temas. Entonces, al quitar todo eso, busqué unos materiales que lo reemplazaran. El metal que estaba en los avisos publicitarios de Bucaramanga de la década de los 60, 70, 80, los temas de las láminas, la búsqueda de temas en los periódicos mal impresos y también el brillo que tenía el color esmaltado, los colores con los que se trabajaba sobre el metal. Primera retrospectiva en un museo europeo para Beatriz González, luego irá a Berlín y a Madrid. ¿Por qué no París? ¿Por qué haber elegido Burdeos para una figura tan destacada? Yo pienso que realmente esta temporada, y creo que es importante subrayarlo, fue elaborada conjuntamente, tanto en Francia como en Colombia. Fue realmente un trabajo conjunto y decidimos juntos que era muy importante no quedarnos solamente en París, sino también presentar Colombia en las otras grandes ciudades francesas. Primero, porque hay un público muy entusiasta en otras ciudades, y segundo, porque estos eventos tienen más visibilidad en otras ciudades, ¿no? En París hay mucha cosa y nos pareció muy importante organizar esta exposición en Burdeos, donde el museo, de hecho, tiene como directora una colombiana, María Inés Rodríguez. La única mujer que es directora de un museo en Francia, y es colombiana. Sí. Además es grandiosa la obra de Beatriz González. No solamente dice de Colombia, sino del arte universal. Es extraordinario, y en la retrospectiva en Burdeos se puede ver claramente cómo se apropia, por ejemplo, de Manet. Tenemos claramente ese telón que hizo para la Documenta del 75 en Kassel, y por supuesto la manera como se apropia de Le Fif de Manet, igualmente, sí, con el tambor, que es una manera también como ella pega las noticias que recorta desde hace mucho tiempo, les da ese brillo, les da ese matiz, pero también hay algo genial en Beatriz González. No solamente es la mamá de muchos artistas, de una gran generación de artistas que sienten un enorme agradecimiento hacia ella, sino que también con su humor e ironía está mostrando a Colombia ante el mundo, y el mundo como lo ve Colombia. Bueno, pues todo gran evento tiene su polémica, y el año Colombia en Francia ha tenido la suya: la poca presencia de mujeres escritoras en las citas literarias, y sobre todo en uno de los eventos que se presentó como el central en la Biblioteca del Arsenal de París, donde no había ninguna mujer. Aquí en el programa le preguntamos al escritor Octavio Escobar qué pensaba sobre el tema. Yo creo que las escritoras tienen razón. Su presencia habitualmente es menor que la de los hombres. Y me parece muy sano que haya ocurrido este pequeño escándalo. Respecto al acto del 15 de noviembre, creo que sí hubo un comunicado excesivamente grandilocuente que presentaba las cosas como realmente no fueron. Hablaba la directora de la Biblioteca Nacional, se leían unos textos de Emma Reyes y finalmente había una conferencia de Pablo Montoya. El resto de los escritores simplemente estábamos allí de público, como cualquier otra persona. Pero ese comunicado desafortunado creo que ha servido para que las escritoras colombianas se manifiesten, y me parece que eso hacia el futuro va a permitir que otros eventos sean mucho más democráticos, sean mucho más igualitarios. Bueno, ¿fue un error no invitar a más escritoras mujeres?
Bueno, en realidad las reglas de juego, y esto es una cosa muy importante para que viniesen escritores, hombres o mujeres, a los diversos eventos literarios, era que estuviesen traducidos o traducidas al francés. Eso es un punto que me parece fundamental. Y el segundo punto, cierto, nunca es suficiente. Siempre hay que pensar, y nosotros somos responsables en el sentido de que la inclusión es fundamental, pero hubo muchísimos otros eventos. Hubo también escritoras invitadas en el primer semestre durante el High Festival que pasaron por todas las sedes, entre otras cosas, de la Universidad Nacional de Colombia, y en el segundo semestre tuvimos a Piedad Bonet, recientemente a Laura Restrepo. Hubo traducciones de escritoras, y es muy importante subrayar que el evento del Arsenal fue un evento entre 32 literarios. Entonces a veces se toma la parte por el todo, pero evidentemente nos sirve también como un aprendizaje. En ese momento teníamos un ciclo de documentales dirigidos solo por mujeres. Aquí en París, muy importante ese ciclo de documentales. Se le hizo un gran homenaje a Marta Rodríguez, por ejemplo, que fue fantástico. Creo que Anushka puede justamente acordarse de ese momento tan maravilloso. Sí, fue muy importante recibir a Marta Rodríguez, y justamente tuvimos 4 películas de ella y también una película sobre Marta Rodríguez. Ellas se quejan, las escritoras que escribieron ese comunicado, que enviaron a los medios de comunicación, que los criterios para, digamos, acceder a que sus obras se presentaran para ser traducidas al francés, pues no estaban muy claros. No sé si hay una autocrítica que hacer o simplemente, no sé, ¿qué opinan? También hay que tener en cuenta las dinámicas en los procesos de traducción, porque normalmente una editorial no lo hace de un día para otro. Hay libros que se preparan con 2 años de antelación, y hubo un trabajo muy cuidadoso desarrollado por una persona muy competente, que es Roberto Salazar, que conoce muy bien no solamente el escenario de las editoriales colombianas, sino también francesas, y a todos los autores colombianos. Yo creo que con la mano en el corazón cumplimos, y evidentemente somos conscientes de que nunca es suficiente, de que siempre hay que incluir y que hay que trabajar por la inclusión. Anne, no sé si quiere añadir algo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Fabián, pero yo pienso también que la polémica es útil para Francia y Colombia, ambos países, editoriales de ambos países, para que publiquen más obras de mujeres. Porque si uno ve las publicaciones en Colombia, las mujeres son una minoría. En Francia también. Entonces yo pienso que es siempre bueno que las mujeres se movilicen para obtener más publicaciones en sus propios países. Fabián, a mitades de año, en una entrevista, usted decía que al final de este año de Colombia en Francia iba a escribir un libro porque tenía miles de anécdotas. Yo les quería preguntar, para ya ir cerrando el programa, ¿qué anécdotas durante estos meses tan intensos de este año cruzado Colombia-Francia? Siempre dije que el año cruzado era un vuelo entre 2 orillas, entre América y Europa, entre Colombia y Francia. Justamente en estos días tenemos el gran coloquio de Paul Rivet, un homenaje a Paul Rivet, que se llama Un puente entre 2 orillas, no solamente la rive gauche droite del Sena, sino también justamente entre América y Europa, y entre el Museo del Hombre y el Museo del Quai Branly. No, yo creo que nos quedan muchas imágenes. Estoy casi que, como se dice en francés, abasourdi de imágenes. Es desbordante la cantidad de cosas que nos llegan. Empezaré con una. En el momento de la Philharmonie de París, cuando hay una orquesta binacional de niños de uno y otro lado que tocan música tradicional colombiana y música tradicional francesa, se está tocando una melodía que uno asocia con Edith Piaf en acordeón, y luego se cambia a un vallenato colombiano y el muchacho acordeonero se pone un sombrero volteado. Desde ahí empiezan las anécdotas, empiezan los gestos, y por supuesto yo pienso que hay una frase o una palabra que haría homenaje, por supuesto, a Marguerite Duras: Colombia, mon amour. Y estoy escribiendo, pero es ficción y será otra cosa. Vamos a ver qué resulta, y seguramente pues hablaremos de eso. ¿Por aquí alguna anécdota o algún momento clave? ¿Con qué se quedan de este año Colombia-Francia? Pues la verdad, yo le diría que por todas partes donde íbamos había gente espontáneamente recordando el año Colombia-Francia y acordándose que existía esa simbología. Y eso a mí me sorprendía, porque yo también estuve casi que en todas las inauguraciones, pasé por París y por fuera de París, y lo veía. De modo que ese calor humano que sentimos, yo creo que también es importante mostrarlo. Anushka. Bueno, quizás sobre el afiche y la exposición de Pedro Ruiz,
porque ahí tenemos flores, hibiscus, y también el símbolo de la ciudad de Amiens es el coquelicot, y hay algunas personas que pensaron que eran hechos por Amiens. Ajá. Y los coquelicot también... que son las amapolas, ¿no? Sí. Muy bien. A Pedro Ruiz, una anécdota, tuvimos a Pedro Ruiz en una conferencia con Germán Samper, y la traducción en ese momento se nos complicó y tuvimos que pedirle a Pedro Ruiz, que estaba entre el público, que viniera y se fue de traductor, y la gente no sabía que era Pedro Ruiz porque era en París y en ese momento no sabían que era Pedro Ruiz, y él estaba ahí simplemente escuchando y terminó siendo la traducción toda de Germán Samper. Y para terminar, Anne Luyó, bueno, hemos tenido el año de Colombia en Francia, segundo país latinoamericano, después de Brasil, creo, en 2009. ¿Se podría hablar de otro país latinoamericano pronto, de forma breve, porque ya estamos terminando? Espero. No hay nada previsto en lo inmediato porque tenemos que cambiar de continente, pero esperamos que habrá otro país de América Latina. Efectivamente, porque el año que viene es Israel, y después país Rumania. invitado. Y después Rumanía para el 2019. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en nuestros estudios de Radio Francia Internacional y de France 24. Embajador colombiano en Francia, Federico Rengifo, muchísimas gracias. A ti, Aida. Señora Anuska de Andrade, hasta pronto. Hasta pronto. Y los dos comisarios, Anne Luyó y Fabián Sanabria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aida. Y gracias a todos ustedes por habernos seguido. Ya saben que nos pueden seguir también en internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.